grabar. Es que recording, es que aquí no lo tengo automático, entonces el problema. Entonces, no, los barrios cuando surgió eso, ya tal. Si, por ejemplo, surge no sé si hay gente queriendo entrar, si les he dado acceso a todos. Bueno, si por ejemplo surge una invasión por acá, ¿no? Lo que reconocemos como una invasión, una urbanización ilegal, un asentamiento informal por acá, ¿sí? El POT, y estamos hablando un poco de todo y me da pena con ustedes, pero espero que se acuerden, el POT se modifica, se le hacen tres tipos de modificaciones, cada 4 años, cada 8 años y cada 12 años, ¿sí? Entonces, a los 12 años es un nuevo POT. Esta es una modificación básica, esta es una modificación más profunda, digamos que toca los componentes del POT son el componente urbano, el componente rural y el componente general. Entonces, el componente urbano es el que siempre tocan los alcaldes, o sea, cada 4 años. Y temas del componente general, componente urbano y componente rural se tocan en esta modificación de 8 años y todo el POT, digamos, se hacen nuevos estudios y todo eso para hacer uno nuevo, una propuesta casi nueva, pues partiendo del anterior, a los 12 años. Entonces, en una de estas, el político, esto lo propone el alcalde y lo sanciona el consejo. O sea que es un acuerdo. Esa ley que se llama Plan de Ordenamiento Territorial, como se llame en cada caso, es un acuerdo. Se hace por acuerdo, o sea, el consejo es el que la saca. Si el alcalde tiene que mandársela al consejo, si el consejo no le gusta, entonces el alcalde tiene un tiempo para modificarla. Y si la modifica, entonces y el alcalde hace las modificaciones y el consejo no dice nada, el alcalde también lo puede decretar, o sea, hacer un POT por decreto, lo cual, pues un decreto se pone y se quita. Entonces llega el nuevo alcalde y deroga el decreto y vuelve y empiezan los procesos y demás. Pero poder se puede. Lo que pasa es que la gente no sabe. Por eso, en, en Bogotá, cuando estaba Petro, él decretó un POT porque el consejo no lo quería. Obviamente nadie lo quería porque no estaba muy metido en el tema de ayudarles, entonces no se lo aprobaron, entonces él lo decretó y luego la corte lo tumbó ese decreto porque la corte pues también está con los poderosos, no con hacer pendejadas, con poner en riesgo y volvernos Venezuela. Entonces, con perdón de Neider, ¿no? Pero es que ese es el dicho acá en Colombia. Entonces, pero él sí podía, claro que sí podía decretarlo, por supuesto, porque el consejo no quiso y esto se puede decretar. El alcalde o sea, no se puede seguir gobernando sobre una ley que ya no puede estar funcionando, porque en la ley 388 dice que hay que modificarla. En fin, en una de esas entonces meten esto como urbano también, ¿sí? Ese barrio que quedó por fuera o ese barrio de asentamiento informal que se fue formando o lo que sea, entonces lo pueden meter de esa manera, ¿sí? También hay políticas de regularización de asentamientos, pero bueno, eso no nos vamos a meter en eso. Entonces, el suelo suburbano es esto, no es el de alrededor de la ciudad, eh, que podríamos concordar y lo van a encontrar en la literatura, en todas partes, van a encontrar que dice urbano, periurbano, eh, intersticial, por ejemplo, de cualquier manera sí, y algunas veces también suburbano, pero no me gusta que nosotros lo denominemos así porque nosotros tenemos un conflicto ahí con lo que es la normativa. Simplemente es por eso. Entonces, en este suelo se promete una vida diferente, ¿sí? Se promete que allí vamos a solucionar los problemas de la ciudad, los problemas de los que estábamos hablando antes,
Ah, yo estoy rayando aquí con una cosa y con otra y con razón. Qué burro. Bueno, los problemas de los que estábamos hablando antes, que eran el hacinamiento, que eran todo eso, empieza entonces a generar esas utopías que se concretan en nuestros espacios y en muchos otros en eh, la relación muy fuerte, bueno, este cuadradito no tendría por qué haberlo hecho tan grande, en la relación muy fuerte entre el núcleo urbano tradicional, el núcleo urbano central, el duro, el propio, Bucaramanga y otros, ¿sí? Y otros eh, más pequeños donde siendo una ciudad, es decir, siendo un núcleo urbano que ofrece cosas como tiendas, como comida, como ciertas cosas, algunas cosas de auxilio primario en enfermedades, de pronto guarderías, hasta de pronto colegios. De hecho, empiezan a surgir otras cosas, equipamientos no son solamente para la ciudad central, sino que también están hechos para todos, ¿no? Entonces aquí surge el colegio Nueva Guinea de no sé qué. Por aquí surge un centro comercial Tales y Pascuales, ¿sí? La ciudad empieza a crecer, crecer, crecer más y más. Y por ejemplo, entonces aquí está, ¿no? Aquí está otro punto que también sucede así, ¿no? Y bueno, esta es el área metropolitana. Esto es una ciudad metropolitana, una ciudad que tiene un núcleo fuerte y empieza o también tiene relación directa con algunos otros núcleos, ¿no? Esto es parte del área metropolitana, parte. Pero la ciudad sigue creciendo, por supuesto, y estos núcleos también siguen creciendo. Ay, ¿verdad que estoy es con este? Dios mío, qué burro. Por eso es que se me bloquea, por tonto. Bueno, estos núcleos también siguen creciendo, se van volviendo más grandecitos, van cogiendo más perrenque, y este también va creciendo, y este también va, y este, vea, ahora sí ya cambió el rojo. Ahora sí va creciendo, vuelve y crece, crece más, crece más, crece más. Y aquí, en este punto, por ejemplo, la ciudad pasa por acá. Si nos cogió el plan de ordenamiento territorial, bueno, en algunos casos, esto de acá pasó a ser un barrio de la ciudad central, ¿sí? Simplemente y esa ciudad quedó conurbada, aclarando lo que hablábamos, digamos, la vez pasada como de manera rápida. Esa ciudad quedó conurbada. Eh, Sin embargo, en este caso, por ejemplo, este evidentemente es Florida Blanca. Florida Blanca está conurbada, pero sigue teniendo ¿qué? Su propia jurisdicción administrativa. Es decir, que aquí hay alcalde y etcétera. Cuando surgió lo del POD y demás, si no se había convertido en un barrio, ya no se convirtió en un barrio y ya no se va a convertir en un barrio porque nadie va a dejarse quitar esa papita, ¿no? Y la descentralización que también era una digamos, de las ideas más importantes de la Constitución del 91. De la Constitución del 91 fue que salieron todas estas normas y lo del POD, ¿vale? Entonces, Sí, no se iban a dejar quitar eso y entonces ya esta ciudad, por más conurbada que esté, por más que sea lo mismo que Bucaramanga, pues tiene sus propias entidades administrativas, sigue teniendo alcalde, consejo, bla, 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 y eso no se lo van a dejar quitar. Y surgen estos equipamientos que son de carácter metropolitano. Entonces, ya podemos distinguir dentro de todo este elemento, tiene que haber un nivel de gobierno superior. En todo este elemento no puede ser solamente eh, que en Girón haya un gobierno, aquí haya otro gobierno, aquí haya otro y en Bucaramanga haya otro gobierno.
tiene que haber necesariamente un gobierno transversal, ¿sí? Un gobierno transversal que, ay, Dios mío, ¿por qué toco lo que no es? Un gobierno transversal que para el caso nuestro se llama área metropolitana, ¿sí? No, no, el área metropolitana no entendida como la porción de terreno que estamos viendo acá, sino la entidad, ¿no? Así como hay una gobernación, hay una alcaldía, hay un no sé qué, una oficina de empresas públicas, por decir algo, hay también una oficina del área metropolitana. Se llama así, área metropolitana. Y es una especie de nivel mayor de gobierno que tiene que ver con el manejo de toda esta área que incluye el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, desde allí se deben dar lineamientos porque realmente no tienen ningún diente, ¿no? Ellos lo único que pueden hacer es como uh, boicotear, por decirlo de alguna manera, proyectos, planes de ordenamiento territorial, cosas así, y dar ideas y dar soluciones. Y bueno, ahí cada vez tiene más herramientas administrativas para, perdón la redundancia, administrar este territorio, o por lo menos generar un nivel que logre articular los diferentes núcleos urbanos que existen en la ciudad y también la zona rural, ¿no? Porque toda esta zona rural sigue siendo una parte de Bucaramanga, otra parte de Florida, otra parte de no sé qué, otra parte de otra ciudad. En tiempos antiguos, por ejemplo, o anteriormente, en Bogotá hubo múltiples conurbaciones y como decidía el alcalde, como decidía el presidente o decidían por decreto, pues Bosa dejó de ser un pueblo y pasó a ser un barrio, punto, ¿sí? Lo mismo que Suba. Suba era una ciudad, Suba era un pueblito. Y pues por decreto, digamos, decidieron, como era el del centro el que decidía, no, esto ya no es así, punto. Ahora ya no se puede y por eso ya eso no va a cambiar o difícilmente Florida se convertiría en un pueblo de Bucaramanga porque ya no deciden desde Bucaramanga. Ya Florida tiene su cierta autonomía y demás. Y lo que se busca ahora es crear un gobierno superior, un nivel de gobierno macro que absorba todos estos elementos y permita un control sobre todo de los espacios verdes, de los espacios rurales y del crecimiento de estas pequeñas poblaciones, pero pues esto no sucede en nuestros contextos, ¿no? En ninguna parte, en Bogotá, en ninguna parte, sobre todo, pues Bogotá tiene como 10 ciudades que hacen parte de su área metropolitana y muchas de las cuales pues ya son barrios simplemente. Cali también tiene muchas, Jumbo, ¿cómo se llama? Con los que trabajábamos, Palmira. Palmira, Jamundí, no sé qué, y Medellín ni hablar también, Río Negro, bla, bla, etcétera. Entonces, esto es un fenómeno que sucede en la contemporaneidad y que genera lo que les iba a explicar al principio, que es una especie de policentrismo. El policentrismo es una teoría, digamos, europea, en la que la ciudad es grande, y lo explicaron por ahí ustedes, en la que una ciudad grande, digamos, en cada barrio trata de que haya centros de salud, hospitales, colegios, trabajo, comercio, etcétera, de tal manera que la gente no tenga que realizar el viaje larguísimo para ir al trabajo. Posiblemente, posiblemente puedan vivir directamente acá y trabajar en este barrio. Y probablemente puedan ir al colegio de los niños en ese mismo contexto. Entonces, a lo mejor es como una pequeñita ciudad, ¿no? Esa es la teoría del policentrismo. A diferencia de esto, que en realidad es una ciudad dispersa, muchos la llaman ciudad dispersa, otros la llaman ciudad fragmentada, otros la llaman archipiélago, otro, etcétera. Hay múltiples y vamos a tener una lectura, digamos, de referentes de eso, pero significa como eso, como una ciudad que se dispersa en una región mucho más grande de lo que puede ser el núcleo fuerte
y se desarrolla a partir, digamos, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? Es un poco el duro de esto es Indovina, el teórico italiano que habla sobre esto, pero digamos que en Europa fue un poco diferente, porque en Europa los campesinos empezaron, digamos, a tener más dinero, a tecnificarse, a vivir más como urbanos, entonces a hacer su casa cerca y otra casa y otra casa. Entonces se fueron creando ciudades dispersas, como barrios dispersos que luego se fueron llenando y pues obviamente la normativa antes era muy diferente, ¿no? Entonces, es todo esto que les hablaba de la utopía, de la ciudad industrial y demás, a pesar de que estamos hablando de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX inclusive, es una cosa que todavía nos tiene en eso. Es decir, estamos viviendo esa realidad. Estamos viviendo la realidad en que la gente no solamente, bueno, y otra cosa es que la ciudad moderna genera una atopía, como hablábamos acá, no solamente ya por la densidad, por el tráfico, por tal, por tener que vivir en un apartamento, sino también por los precios del suelo. Entonces, el precio del suelo en Bucaramanga se vuelve inaccesible para mucha gente, por lo menos para conseguir las condiciones en las que quiere vivir. Entonces, mucha gente empieza a pensar otro tipo de opciones que tienen más que ver con que otro tipo de opciones y el mercado empieza a ofrecerle ese tipo de opciones rápidamente en las que dice, no, véngase a vivir al campo, venga y viva acá, ¿no? En pie de cuesta. Entonces hacen una calle que parece una culebra y tal, y que véngase a vivir al campo, que aquí le ofrecemos casas grandes o apartamentos con una vista impresionante y un espacio verde increíble y tal, y no sé qué. Esto es lo mismo de la ciudad utópica. Es exactamente lo mismo. Cansado de pagar miles de millones por un apartamento chiquito en Bucaramanga, de no poder vivir pegado, de no poder hacer ruido, de que sus vecinos le hagan ruido, de los trancones, de no sé qué. Véngase a vivir acá. Y el Estado facilita eso en la medida en que construye, volvemos entonces a la tecnología que en nuestro caso no surge del proceso productivo común y corriente de la fábrica, porque nosotros nunca fuimos industriales, nunca hicimos industria propiamente dicha, pero sí surge de la tecnología que nos llega de otras partes y entonces con las máquinas importadas y demás, hacemos grandes vías que conectan y facilitan la relación entre la ciudad central y el núcleo periférico. Lo facilitan y lo relacionan en tiempo, ya no es una distancia, sino es un tiempo, ¿no? Entonces, volvemos a lo que hablábamos acá, en esta parte de acá, donde la distancia se cambia por el tiempo. Y entonces nos dicen, nos venden, usted en 5 minutos está en medio del campo, ¿no? En 15 minutos está desde el Parque de los Niños, la zona más tal de Bucaramanga, en 20 minutos está en su casita, en Bucaramanga, en una casa, con una zona verde, digo en pie de cuesta, perdón, con una zona verde y tales y pascuales. Y entonces ya no le dicen a usted, no, es que queda a 20 kilómetros. ¿A quién se le ocurre pensar que una ciudad mide 20 kilómetros? Pero bueno, la ciudad no importa eso. Importa es el tiempo que uno se gasta en llegar hasta su casa y que no es tanto, usted en 20 minutos, en Bogotá se demora 2 horas en llegar de un lado a otro. Así que usted aquí más bien viva en Lebrija, pues que eso será el siguiente posiblemente cuando Piedecuesta y Girón ya no den más, que yo creo que Girón no da mucho más de sí y Piedecuesta pues ya le están sacando bien la leche. Entonces se irán a Girón o lo que sea y le dicen que usted en 45 minutos está en Bucaramanga. No se va por Girón, sino se va por ahí, por la cornisa, por la circunvalar y llega rápidamente al norte de la ciudad o al centro de la ciudad y listo. Entonces,
Entonces se van generando las condiciones para que esto por supuesto que vale mucho menos para el inversor, para la constructora vale muchísimo menos. Y entonces la puede vender a un precio que aún así sigue siendo más barato que en Bucaramanga, pero también ganando muchísima plata y la gente se lo compra. Entonces el Estado, esto lo construye el Estado, ¿no? Lo construye el Estado, es el que hace que se pueda hacer todos estos negocios. Y el Estado lo hace no solamente por la corrupción, sino que también, digamos que hay una idea en todos de desarrollo, una idea de crecimiento, de que construir es bueno, de que hacer tal, de solucionar los problemas de vivienda, bla, bla, bla. Bueno, y en el fondo, pues sí, eso genera trabajo. La construcción es la empresa que más trabajo produce en Colombia después de la administración. Entonces es donde hay más puestos de trabajo. Si hay construcción, hay más trabajo. Entonces todo el mundo es abogando por eso, pero no para los pequeños constructores. Ahora vaya usted y construya y eso ya se enfrentarán ustedes al POT y a las negativas. No, aquí no se pueden hacer sino casas de 2 pisos y punto. Ay, pero es que mi cliente quiere hacer un edificio. Acá no se puede porque el POT no lo permite. Si usted fuera a Marval, va y habla y tal y lo cambian y sí, claro, 40 pisos de un día para otro. Las cosas son como son, ¿no? Pero bueno, pero entonces los políticos también piensan, bueno, más gente, más casas, más apartamentos, más impuestos, más plata, más desarrollo, todo el mundo, mucha gente lo ve así. Y entonces la ciudad sigue funcionando como funcionó la ciudad de finales del siglo XIX. Y esta megaciudad compleja, dura, desigual, donde aquí en Bucaramanga se van quedando los pobres y el vacío, ¿no? Y los negocios, los pobres y los negocios. Los pobres de Piedecuesta van siendo relegados a los espacios tal, los pobres de Girón van siendo relegados a tal, los pobres de Florida Blanca se van desapareciendo y así o se van yendo a las montañas, o sea, a las escarpas, a algún lado se van, pero la situación va pasando de tal manera que estamos en una metrópoli. Metrópoli no es lo metropolitano, sino por lo grande, ¿no? Entonces, Bucaramanga es una ciudad, una metrópolis, porque es una ciudad grande que tiene, bueno, no es tan grande realmente si le quitamos el resto de ciudades, pero digamos que Florida y Bucaramanga forman una metrópolis que al asumirle otros espacios y propuestas de ciudades utópicas como algunos conjuntos que hay por ahí en Ruitoque y cosas de esas, pues se genera un área metropolitana, una ciudad segmentada, una ciudad fragmentada, un archipiélago que regado por una zona rural. ¿Se entendió toda esta cháchara? Sí, señor. Bueno, ¿qué opinan? Ya me cansé, se me secó la garganta. ¿Se Maestro, entiende? No hay ninguna pregunta, ¿se entiende? Muy enredado, digamos, fui, todo volví, está claro. pero Pues todo está si usted conectado. nos pregunta ahorita sin haberlo escuchado y vemos esa pantalla, es Todo difícil. está La, demasiado claro. No hay nada que decir con esa Mucha pantalla. información. la pantalla es un poco solamente un medio, ¿no? El fin es que ustedes entiendan una realidad que, si bien es compleja, también tiene que ser una cosa muy bien entendida por nosotros. Yo entiendo que tiene su complejidad y que tiene cosas de historia, cosas de contemporaneidad, cosas que se mezclan, cosas que van y vienen como la tecnología, la libertad. No les hablé de la burguesía. Bueno, lo más importante que quería hablar de la burguesía es que ah, como los burgueses no eran tan ricos como los aristócratas, los reyes, las reinas, los condes y tal, entonces no podían tener castillos. Entonces, una de las razones por las que surgieron los apartamentos, los edificios de apartamentos fue porque los burgueses unían sus dineros y sus fuerzas para hacer una especie de castillo, pero un castillo dividido, ¿no? Y entonces ese castillo dividido eh, les permitía tener su castillo, pero pagado entre varios.
porque no tenían tampoco el poder que tenían los aristócratas. Eso era básicamente lo que tenía que decir. Y antes, en Francia, por ejemplo, antes de la propuesta de Haussmann, que fue tumbar todo y hacerlo nuevo y bonito, lo mismo que en Barcelona con el ensanche de Cerdá, eh, en cada piso posterior, digamos, a esa época burguesa, o un poco, digamos, manteniéndose el comercio, el trabajo y todo, en cada casa, el primer piso era comercial, el segundo eran talleres, el cuarto era la vivienda, el quinto vivían los empleados y en el cuarto los esclavos, por decir algo. O sea, había ya no solo no había segregación entre casas, que en una casa vivían los ricos y luego en otras los pobres, no, en la misma casa vivían los dueños de la casa, los sirvientes de la casa, los trabajadores, el taller, todo ese tipo de cosas. O sea, había una mezcla, una heterogeneidad impresionante en la ciudad que Haussmann llegó y dijo, un momento, y entre otras, y sobre todo por razones económicas, no podemos saber cuánto vale esta casa, no podemos venderla con tranquilidad, porque aquí vive gente pobre, gente rica. No, 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 vamos a hacer aquí los buenos, los ricos, los de tal, y allá clases trabajadoras, populares, que son más baratas, y así podemos segmentar el mercado. Entonces, este segmento es de tal, es clase, este segmento es de tal clase y este se puede vender así. Acá tenemos que hacer negocio, acá tenemos que sacar los pobres y meterla. Esto como está cerca no sé, de la Torre Eiffel, de cosas icónicas en la ciudad, entonces aquí hay que poner gente que viva y que pague por esas condiciones en las que está. Acá esto como queda lejos en la porra, entonces aquí hacemos vivienda obrera que pues está claramente es más barata, ¿no? Antes no se podía hacer esa segmentación del mercado eh, porque estaba todo muy mezclado, pero eso generaba la riqueza de la sociedad, la riqueza de encontrarse con el pobre. De hecho, uno en España, por ejemplo, yo cuando vivía allá trabajaba como arquitecto y yo primero estudiaba y estudiaba y en un piso y en el piso de arriba vivía un médico y en el piso de abajo vivía la señora que nos hacía el aseo en el apartamento y no había ningún problema, pues la señora había que pagarle harto y el médico había que pagarle también harto y todos podíamos vivir en comunidad. Y la señora que llegaba a la oficina después cuando trabajaba allá a limpiar y hacer el aseo y esas cosas, pues después cogía su carro, un buen carro y se iba para la casa, normal. Cosas que son las mezclas que generan o sea, uno pues con la señora del aseo puede hablar tranquilamente, tal. La señora cuando es vacaciones va a Francia de repente o a París, va a Londres, a alguna parte, porque no es nada del otro mundo, no es inalcanzable. No es como aquí que nosotros estamos como por allá o hay una gente, no nosotros, perdón, están por allá y otros que jamás en la vida han salido del pueblo. Esa diversidad se fue perdiendo a través también del urbanismo. Y bueno, me cansé, ahora sí, ¿algo más que decir o nos despedimos? Saben que No. tienen que inscribirse, darle like, me gusta, compartir al canal de YouTube. Pueden entrar y ver otra vez esta cháchara. Yo ¿Cuánto sé que tiempo queda? es fácil, nada, ya Está vamos en a acabar. Twitch. No, en YouTube, yo no sé ni qué es eso, de Twitch. Ah, ok. Entonces, pero bueno, si quieres me pongo al día y la monto en Twitch o en lo que sea. Eh, Facebook Gaming. No le dé ideas, no le dé ideas. sí, una investigación sobre eso. Y esa foto tuya tan chimba, Jonah. Póngale, Carlos juega. Listo, listo. Bueno, Habla entonces con Carlos. revísenlo, véanlo con más calma, tómense media horita, porque fue una hora entre las dos cosas, o de pronto un poquito más, pero bueno, creo que hicimos un ejercicio completo y complejo, por lo menos desde la ciudad, como la entendemos hoy, hasta la ciudad de hoy, en nuestro contexto y lo que vamos a trabajar de ahora en adelante. Planteen preguntas, planteen interrogantes, planteenme retos, cosas que sirvan para mi crecimiento también, porque esa es la idea. Y listo, no más. Nos vemos el jueves. Carlos, Señor, Listo, Carlos. Gracias. señor, Carlos, buenas noches. buenas noches. Habla con Julio César Riveros. Julio César Riveros. Carlos, lo que sucede es que a mí me cambiaron el horario. Bueno, yo pedí cambio de horario y pues hasta ahorita me lo aceptaron. Y me tocó Ah, ¿de qué nivel eres? ¿De qué semestre? 5, quinto. Quinto. Sí, Entonces, señor. ¿qué grupo está de tres? ¿Qué grupo está de dos? ¿Había un grupo de dos?
¿De 2 personas? Con el grupo 1 trabaja. Ah, no, no, Carlos, no, ¿cuál es no. el nombre del canal? No, no, no. Cortesac. Cortés con S, A de avión, C de casa. Con Hailey, Juliana ¿y quién es el otro? Y José Fernando, que todos eran del séptimo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Carlos. Trabajen con él, comuníquense con él. Por favor, ¿quién fue el que hizo el canal? Acá. ¿Quién hizo el canal, el El WhatsApp? grupo de WhatsApp. El grupo de No. WhatsApp. Ivonet, por favor, metes a este chico Rivero, ¿cómo se llama? César. Y metes señor. también al otro que no había venido. ¿Cómo se llama? Daniel, no, Ladis, Leonardo, Alexandra, Darío. Ya un momento les comparto el link en... Pero es que creo que ya no lo veo por ahí. ¿Quién es el nuevo? ¿Está el nuevo o no está el nuevo? Sí, profe, Julio César. No, Ya no, casi. sí, sí, tú Ah, sí, pero hay otro. Pasa el link y queda faltando uno. Queda faltando Santiago. ahí está el link. Bueno, listo. Entonces, César, por favor, ya sabes, ¿lo aceptan Hailey, Juliana y compañía? Ya dijeron que sí. Listo. Entonces, César, quedas con ellos. vale, Este, Carlos. profe, Carlos, que escriba por el grupo. Sí, sí, escribe ahí por el grupo, se ponen de acuerdo la lectura y lo demás que hay que hacer. ¿Vale? Carlos, una preguntita. ¿Dónde puedo ver las clases anteriores? Es que yo, pues, hasta Cortesac hoy se pude... llama el canal, Cortesac, el canal de YouTube. En YouTube. Ah, ok, Cortesac. gracias. Inscríbanse, denle like, compartan, etcétera. Listo, Carlos, gracias. Si no se suscriben, no da nota de corte. 5 menos, 5 décimas menos. Bueno, que Carlos, ¿qué ha dicho la descansen. Universidad de la Presencialidad? ¿Se han dicho algo de esta clase? Qué suerte es que le digo. No, no, Ahí, no. ahí está el canal, ahí está el canal. Esta semana no he tenido reunión con nadie ni nada. Mañana pregunto. Carlos, mil gracias. Buenas Gracias a noches. ustedes, que estén muy bien. Chao.